Alejandro Magno, todos sabemos que es hijo de Filipo II, rey de Macedonia, pero eso es en forma teórica. Hay algunas leyendas, teorías, mitos, que dicen que Alejandro Magno es hijo de Olimpia, que era hija de Neoptólemo I, de Epiro, una ciudad antigua de Grecia, pero el padre no era Filipo. Unos dicen que era hijo de la Virgen Olimpia. Cualquier similitud con otras culturas no creo que sea coincidencia. No sé si te va a escuchar. Entonces, es hijo de la Virgen Olimpia y cuentan dentro de esa leyenda que el día que nació pasaron tres grandes cosas en la historia, diciendo que va a ser un gran día para la historia por el nacimiento de ese chico. Otra historia también habla de que Olimpia fue la madre de Alejandro, pero el padre era el faraón egipcio Nectanebo II, que fue tras los persas conquistaron Egipto, se exilió en Media dentro de la corte de Filipo II como mago. Entonces, Filipo a los 16 años, después de haber estudiado, entre otros, con Aristóteles, experto en relaciones diplomáticas, militares, su padre se fue a la guerra y dejó en manos de su hijo de 16 años el reino y pudo salir exitosamente de algunas revoluciones y batallas. También sabemos que Alejandro era un hombre muy religioso, y siendo así, ofrecía muchos sacrificios a los dioses del Olimpo, como también a otros dioses de pueblos y culturas conquistadas por él. Pero hay tres historias o leyendas que hablan mucho acerca de lo que fue Alejandro como religioso, como estadista, como militar. En definitiva, hay tres historias que quiero compartir con ustedes que nos van a hablar de la visión y la misión de Alejandro. La primera, los historiadores la sitúan en el año 335 antes de la era común, en plena conquista de lo que hoy es el centro de Grecia, en Tesalia. Alejandro pasa por Delfos y el oráculo y se detuvo ahí. Y acá una pregunta para que charlemos un poquito, pero acuérdense levantando la mano, así Alex les habilita el audio. ¿Quién sabe algo de los oráculos y quiénes eran las personas que trabajaban, digo así entre comillas, trabajaban en el oráculo y cómo se llamaban? Chan, chan. ¿Quién habla? Hola, Paola se está tapando la cara. Hola, hola. A ver, a la Ellen que está hablando que no la conozco. Eva, ¿puede ser? Habilitate el micrófono si querés hablar. Me parece que Eva es la persona que acompaña a Lea y por eso el teléfono y la cuenta está a nombre de Eva. Pero es Lea, que la teníamos en pantalla recién. Acá Mario nos habla de las pitonisas.
Ok, eran las pitonisas las que estaban a cargo de los oráculos. El oráculo era una especie de lugar donde se ofrecían sacrificios, ofrendas a los dioses, y la pitonisa era una especie de intermediaria que interpretaba la decisión de los dioses. ¿Se está escuchando? Cortado, entrecortado, Leo. Ok, Y esto entonces, otra puede vez, ser hay la gente que conexión tiene los individual. micrófonos abiertos, que los cierre. A ver. Bien. Bueno, ¿sigo? A ver, vamos a ver. Conmigo, porque está el micrófono abierto. Disculpen, Sí, pero que no me gracias. el teléfono. Le pido disculpas. Bueno, sigo. Entonces habíamos dicho que las pitonisas eran las que interpretaban los deseos o los mensajes de los dioses en los oráculos. Ahora bien, ¿a qué palabra parecida nos lleva la palabra pitonisa? Esto es para charlarlo en otra charla, en otro encuentro, porque es muy rico. Pitoniza, a mí me parece que pitoniza es alguien que como que adivina el pensamiento, que es como una especie de medium que adivina lo que estás pensando. Sí, pero ¿a qué nos hace acordar cuando hablamos de pitonisa? ¿Qué se nos viene por la cabeza? La palabra. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo? Hola, Leo, ¿cómo andás? Hola, ¿Puedo hola. decir que tenés que acordarme? Hola, hola, ¿a mí me escuchan? La palabra pitonisa viene de pitón, de pito. ¿Sí? ¿Me escuchan? Y no nos riamos cuando digo pito, hablo de pito de la víbora, de pitón. ¿Sí? Y es interesante también dentro de la historia bíblica, aparecen varias víboras, serpientes, donde Dios también es otro protagonista en ese capítulo. Por ejemplo, después de comer el fruto prohibido, Dios habla con la serpiente. ¿Sí? Le dice, ¿por qué le diste de comer a Eva? O sea, lo que le está diciendo Dios es, no compitas conmigo, trabaja para mí. Otro ejemplo lo encontramos con Moshe. ¿Se acuerdan que en el desierto los israelitas son picados por víboras y Moshe construye una serpiente de cobre en un mástil? Y con eso los Yehudim lo veían y se curaban. Siglos después, el rey Yoshiau va a destruir esa estatuita, esa serpiente, porque pasó a ser una imagen de adoración por el pueblo judío. Pero por eso digo, eso es otro capítulo, otra charla. Volvamos a nuestra pitonisa, que le responde a Alejandro, le dice, en un primer momento, una primera entrada que hace Alejandro al oráculo de Delfos, la pitonisa lo echa diciéndole que con espadas no se puede entrar a ese lugar. Sí, se escucha y se ve. Alejandro insiste, entra por una segunda vez y le dice, dice que durante una visita a los Juegos Ítmicos, una especie de Juegos preolímpicos, ¿no? Antes de la era de la Grecia y los Juegos Olímpicos, también había juegos en la antigua Macedonia. Se encontró Alejandro con el filósofo Diógenes.
y le preguntó, dime, Diógenes, ¿qué puedo hacer por ti? Y la respuesta de Diógenes fue, apártate de ahí, me estás tapando el sol. ¿Alguien conocía esa historia? Sí, sí, es muy conocida la historia. ¿Cómo, Sergio? Sí, sí, es muy famosa la historia del filósofo. Muy famosa. Muy buena. Sí. Alejandro después le comenta a sus lugartenientes que si no fuese Alejandro el Conquistador, le hubiese gustado ser Diógenes el Cínico, lo que pasó a la historia como Diógenes el filósofo, o Diógenes el linchera, porque andaba siempre husmeando entre la basura que podía comer. Bueno, y el tercer relato nos habla de que a finales del año 334, Alejandro decide pasar el invierno en Gordión, antigua capital de Frigia, hoy el centro de Turquía. Hola, toma café. Y allí se encontraba un famoso carro real que estaba atado a una piedra con un nudo muy complicado de desatar. Contaba la leyenda que ese nudo la había hecho un antiguo rey y había hecho los nudos por dentro, cosa que fuese demasiado complicado, difícil de desatar. Y un cartel que decía, quien supiera deshacerlo, conquistará Asia. ¿Qué piensan que hizo Alejandro? Lo cortó con un golpe de su espada. Así es. Cortó el lazo y dijo, desatar es cortar. Zeus lo entiende así. El carro está libre, yo lo logré. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien está comiendo facturas y tomando mate? Yo no como ni factura ni tomo mate, pero te quería preguntar, Leo, te quería preguntar, ay, espera, que entró una llamada. Te quería preguntar, cuando vos estabas hablando del oráculo, que siempre se habla del oráculo de Delfos como centro de sabiduría, ¿esto tiene algo que ver con lo de que estás comentando de Alejandro? Sí, Alejandro, a ver, son contemporáneos los oráculos, entre ellos el más famoso, el oráculo de Delfos, en la época de la precultura helénica. O sea, en la época de Alejandro. De hecho, la primera historia que conté fue que Alejandro se encuentra con la pitonisa en el oráculo de Delfos. No sé si se puede. Perdón, ¿puedo hablar? Pero espera que termino el concepto. Y la tercera historia que conté se da en el oráculo de Gordión, ¿sí? O sea, los oráculos sí eran lugares muy concurridos, de mucha fama, muy consultados para todo tipo de relaciones, sean militares, sean económicas, sean sociales, siempre se iba a consultar ahí. Ofrenda, holocausto, sacrificio por medio, obviamente. Sí, Mónica. A ver, ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, yo te escucho, Mónica. Bueno, También. los oráculos estaban en las distintas islas que rodean la parte continental de Grecia. En las islas Espóradas son unas islas que están muy esparcidas en todo lo que rodea la parte continental de Grecia. Ahí había distintos templos donde estaban las pitonisas y había distintos oráculos. Y lo que quería agregar, que quedó pendiente, que se la llamaba pitonisa justamente por la serpiente Pitón,
que no es una serpiente que mata porque clava sus colmillos, sino porque mata por constricción, o sea que termina asfixiando a la víctima. Y esto era muy propio de lo que pasaban con las pitonisas. Vale. Asfixiaban a veces a los que iban a sus templos. Nada más quería decir. Bueno, bárbaro. Genial el comentario. ¿Alguien más? Entonces, Hola, Leo, ¿me silenciamos. escuchás? Sí. Ah, bueno, estoy probando. Buenas tardes para todos. Buenas Hola, tardes, Clarita. Clarita. Hola, Clarita. No sé si a mí me escuchan. Sí, Sí. Ah, bien, bien, bien. es una nueva tecnología para mí. Sí, yo Perdón. también estuve 20 Imagínate minutos si- hasta que me pude imagínate si- conectar. Cla- ¿Qué tal, Clarita, Clary? imagínate si es Hola, para Lina. vos. Digo, Clarita, que imagínate si para vos que sos tan joven, es nueva, para nosotros lo que significa esto. Gracias, Hoy Leo. Bueno, silencien Hola, los Lea. micrófonos. Me encanta esta. Leo, Estamos perdón. probando, ¿sí? Todos estamos aprendiendo y fue genial como cada uno no se está sintiendo solo frente a la computadora. No es tan jodido, está bueno y está entretenido. Así que bienvenidos los comentarios de ese tipo. Bueno, silenciamos otra vez los micrófonos y sigo. Entonces, en resumen hasta acá, porque a partir de ahora cambiamos un poquitín de tema. Sabemos que Alejandro Magno, hay sospechas de que Filipo no es el padre, sino que puede ser, digamos, la leyenda habla de que la madre fue una virgen, o que la madre fue la esposa de un faraón derrotado, exiliado en Media, y trabajando de mago en la corte de Filipo. Por otro lado, tenemos que Filipo, ya a los 16 años, era un pequeño atorrante rebelde y genio, instruido por Aristóteles, charlando, parece que a menudo, porque hay muchos diálogos de él con Diógenes. O sea, el pibe se metía en lugares grosos, ¿sí? Y por otro lado, tenemos 3 encuentros que lo marcan a él en su personalidad. El primero, como habíamos dicho, en el oráculo de Delfos, le dice, la pitonisa le dice: hijo mío, eres invencible, eres un dios. El segundo caso, él logra desatar estos nudos de la carroza y se hace dueño de esa frase que quien desate ese carruaje va a ser el dueño de Asia. Y el tercer episodio, que Diógenes le contesta que va a ser que se corra porque está tapando el dios. O sea, si alguien nos dice a nosotros que nos corramos porque estamos tapando el sol, puede pasar 2 cosas. O que el tipo esté tomando sol, se esté bronceando y nosotros lo estamos molestando y estamos muy cerca, entonces nuestra sombra es muy grande, o nuestra soberbia y nuestro ego es tan grande que hasta el sol queda chiquito al lado nuestro. ¿Estamos hasta acá? Sigo.
En el año 332, antes de la Era Común, acordémonos, había nacido en el 356, o sea, con menos de 20 años, Alejandro conquista Tiro, Gaza, Fenicia y Judea. Pero hay algo muy llamativo. Tanto en Tiro, en Gaza y en Fenicia, sí está registrado que hubo masacres, matanzas, destrucciones de edificios, de templos, de puertos, naves. Fue un desastre total. En Judea no muere nadie. Entonces acá hay una cosita para tener en cuenta. La pregunta es que si él quiere conquistar todo el mundo conocido, empezando en tal vez lo que era el Adriático, lo que hoy es el Adriático, Grecia, Turquía, y llegó a India. ¿Qué corno tenía que hacer en Judea? Si no es comprar, qué sé yo, un par de pletzalas para el Shabbat. No creo que ese sea el objetivo. Vayan pensando esto. ¿Por qué pasa por Tiro, por Gaza, por Fenicia, por Judea? ¿Y por qué en Judea no muere absolutamente ningún soldado de Alejandro ni ningún judío? Y la respuesta es que él quiere ir a Egipto. ¿Por qué querrá ir a Egipto Alejandro Magno? Por lo mismo que habíamos hablado hace un ratito de estos 3 encuentros que marcaron su vida. Él se siente más grande que el sol, se siente dueño de Asia y se siente un dios, pero se ve como un hombre. En el único lugar donde el hombre puede ser Dios en esa época era en Egipto. El faraón tenía también la categoría de Dios. Entonces su único objetivo no le interesaba Judea, le interesaba llegar a Egipto. ¿Qué hiciste? ¿Quién está hablando? Jaime, es Rulli. Ruli, te pido un favor, silencia tu micrófono y bienvenido. Gracias. Bueno, ¿sigo? Entonces decíamos que Alejandro, su único objetivo era ser oficialmente declarado Dios. Ya él lo sabía, pero tenía que demostrarle al mundo que él era Dios. Y en el único lugar donde podía oficializarse ese estatus de Dios era en Egipto, siendo nombrado faraón. Porque, como dije recién, faraón también es uno de los dioses del Olimpo egipcio. Y acordémonos, por eso empecé contando sobre las leyendas acerca de su nacimiento. ¿Sí? O es sin padre, porque Olimpia era virgen, o el padre era un faraón venido a menos. La cosa que cuando entra a Egipto en el año 331 antes de la Era Común, es recibido como salvador y libertador, hijo de Amón, y es coronado faraón. Hasta aquí un poquito la biografía de Alejandro. Y entonces nos queda ver qué pasó en Judea. ¿Por qué Alejandro se lo compara con Atila por la brutalidad de sus conquistas? ¿Y por qué la historia
dice que en Judea no cayó ningún soldado, no murió ningún judío. Y acá hay dos respuestas. Una fantástica es la que nos trae los libros de historia, que Alejandro, llegando a Judea, el pueblo judío se rindió, pero estuvo a punto de ser masacrado y fue perdonado porque el sumo sacerdote, cuando Alejandro le dijo que habiendo conquistado Siria, le paguen a él impuestos y no a los persas, que todavía estaban gobernando Egipto, y Judea era parte de Egipto, el Cohen Gadol le manda a decir a Alejandro que se negaba a pagarle tributo a él, a pesar de que quería que gane para liberarlos de pagar tributos a los persas. ¿Sí? Pero Alejandro entonces, en un primer momento muy enfurecido, quiere aniquilar a todos los judíos, pero después entiende la situación y decide perdonarlos, diciendo que van a ser unos grandes contribuyentes a la causa de él, porque son leales. Entonces, así como son leales a los persas, el día de mañana van a ser leales a Alejandro. Pero hay otra cosa interesante. ¿Qué es lo que dicen nuestras fuentes? El Talmud, en Masejet Yomá, en el Tratado de Yom Kippurim, nos trae una versión un tanto diferente de por qué Alejandro pasa por Judea y no hay ni una gota de sangre derramada. El Tratado de Yomá obviamente habla de todo lo que tenga que ver con Yom Kippur, desde todo el ritual, todo el procedimiento, los sacrificios, los no sacrificios, qué pasa si se hace así, qué pasa si se hace así, cómo se tenía que vestir el sumo sacerdote en ese día, qué tenía que hacer. Entonces le leo lo que dice el Talmud, un comentario chiquito entre paréntesis. Acordémonos que el Talmud no es un compendio súper organizado, con una estructura fácil de entender, sino a veces empezamos a hablar sobre una cosa y parece que a los 2 renglones nos estamos yendo por las ramas y al 4.º renglón volvemos. Eso es lo que pasa en esta parte del Talmud, donde están hablando de la vestimenta del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, y aparece esto. Luego Alejandro marchó hacia Siria, se apoderó de Damasco y Sidón, envió así que le pagara a él los tributos que pagaba a Darío, y se hiciera amigo de los macedonios, no se arrepentiría de ello. O sea, esto es lo que les conté, y me salteo un poquito, y cuando se informó que no se encontraba voz de la ciudad, salió con los sacerdotes y laicos, o sea, el sumo sacerdote, salió con solemnidad y dignidad al encuentro de Alejandro. Marchó hacia un lugar denominado Safá. Esta palabra, interpretada en griego, significa observatorio, pues desde allí se podía ver todo Jerusalén y el templo. Los fenicios y los caldeos que estaban en compañía del rey imaginaban que éste les permitía saquear la ciudad y encarnizarse con el sumo sacerdote, lo que parecía muy verosímil, pero su indignación contra el último, pero pasó todo lo contrario. Alejandro, al contemplar desde lejos la multitud con vestidos blancos y el pontífice con su vestidura de color blanca pura y adornos de oro, se acercó solo, y antes de saludar al Cohen Gadol,
veneró el nombre del Dios de Israel y todos los judíos saludaron a Alejandro. Sigue un poquito más y cuenta el Talmud que Alejandro días antes tuvo un sueño donde un ángel de Dios se le acercó y le dijo: ¿por qué te metes con mi pueblo? Si le haces algo a mi pueblo, yo me vengaré contigo. Esa misma noche se le presentó el mismo ángel al sumo sacerdote y le dijo: ponte la ropa de Yom Kippur, ayuna y sal con todo el pueblo a recibir a quien va a ser un salvador del oprobio que están teniendo ahora bajo el dominio persa. El sacerdote entonces sale, ve a Alejandro y ve a todo su ejército, ayunan y deciden rendirse. Alejandro, cuando ve al sacerdote de blanco, lo que se imagina es que el comienzo de los sueños de los oráculos se está empezando a cumplir. Si él va a ser Dios, ¿quién mejor que un sumo sacerdote lo reciba? ¿Qué mejor que ese sumo sacerdote vestido de blanco, con todos los atavios de un gran y solemne día, junto a todo el pueblo, salga a recibirlo? Una vez que charlan Alejandro Magno con el sumo sacerdote Hananía, Alejandro dice que quiere una estatua en su nombre. El sacerdote lo convence diciendo que ellos no tienen estatuas, que no adoran ídolos, y llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? En forma de homenaje y tributo, todos los varones nacidos ese año van a recibir el nombre de Alejandro. Así que, Alex, ya sabes un poquito el origen de dónde viene el nombre Alejandro en el pueblo judío. Quiero aclarar que no soy tan viejo. Bueno, no solamente los bebés de ese año, los del año siguiente también parece que les pusieron. Resumiendo un poco y sacando un par de conclusiones, más allá de que esta anécdota y poder tener la posibilidad de estudiar un poquito de historia, la idea fue ver cómo, conociendo un poquito un hecho histórico, y ver desde la óptica de Alejandro, ver que si él quiere ser Dios, todo un pueblo detrás del sumo sacerdote le viene a dar la bienvenida, o sea, sería el paso previo a coronarse y ungirse como Dios. Y por otro lado, ver el lado judío, ¿no? Donde un ángel enviado por Dios en sueños habla con Alejandro y habla con el sacerdote y llegan a un acuerdo. Y en definitiva, lo que podemos ver también es una lectura geopolítica. A Alejandro no le servía para nada conquistar un reino muy chiquito, muy importante para nosotros, pero muy insignificante en cantidad, en economía, en comercio, en esa época, en esa región. ¿Para qué malgastar y cansar a sus tropas si lo único que tenía que hacer él era pasar por ahí? Entonces son varias lecturas de un mismo hecho, y me parece que es una buena idea de cómo ver, analizar y entender la historia. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Impresionante, la mamá de la que tocaba música. Escucha, ¿qué hago? Me conecto un ratito y después vamos a hacer la comida. Están Karina, todos ¿querés decir algo? habilitados Si no, para hablar. silenciar el micrófono, por fin. Sí, están todos los micrófonos habilitados. Así que quien quiera preguntar o quien quiera hacer un comentario puede hacerlo. Leo. ¿Preguntas? No, que haga una seña ante la cámara, así habilitas el micrófono. ¿Sí? ¿Quiere preguntas? Si no... Alex, ahí Cari y Alex. Cari y Alex. ¿Qué? No, yo un comentario. Perdón. Hola a todos. Hola, Yo tenía Cari. entendido Hola, que Cari. los persas, si bien eran un pueblo bastante, una civilización bastante bruta, pero a la vez con mucho conocimiento, ¿no? O estoy diciendo cualquier cosa. A ver, ojo porque nos estamos confundiendo a veces con la cultura helénica, que es la suma de los persas, los griegos, los medos, más todos los pueblos que fueron conquistando y se fueron sumando y absorbiendo. Entonces eso produce un sincretismo cultural, político, religioso, es una especie de ensalada de todas las culturas, ¿sí? Y después los persas van a tener otro protagonismo, pero siglos después. Ah, pero sí tuvieron una influencia, digamos, en el judaísmo importante, ¿o no? Siglos después. Sí, pero no en esta época. Ah, ok, en la ok. época, años antes, con el exilio babilónico, sí, que era la cultura zoroastrista, que era la religión zoroastra de los antiguos persas. Después no, y después ya con el auge de como centro político Babel, sí va a tener una influencia impresionante. Ah, ok. Gracias. Hola, Leo. Pregunta, por lo que vos acabas de contar, llego a la conclusión, a lo mejor me estoy equivocando, de que no los unió el amor, sino el espanto. Alejandro quería llegar a Egipto y consagrarse como un dios viviente, y los judíos querían sacarse a los egipcios de encima. ¿Es así? O sea, yo lo veo así. Hola, Julio. Hay un hecho que es importante y que es que Alejandro sabía que era complicado dejar un pequeño pueblo que era una espina en el pie de cualquiera que quiso conquistarlo en la historia, a sus espaldas. Entonces no se quiso complicar y, entre otras cosas, prometió que los judíos podían mantener su religión, el uso de su religión tal cual era. Por supuesto que después vino el esquema de helenizar para conquistar, que se produce fundamentalmente con los seleucios. No. Esa es mía. No, eso no bailo. Y esto tuvo también su importancia, porque es cierto que los judíos pudieron seguir ejerciendo su religión bajo el dominio inicial de Alejandro. Además, Alejandro tenía que volver a pasar por ahí, porque donde está Israel pertenece a lo que es la medialuna de tierras fértiles. Entonces, para ir de Egipto y atravesar cercano Oriente hacia Medio Oriente u Oriente, ese era el lugar
entre las montañas y la costa para pasar. Y no era conveniente pasar de ida y de vuelta guerreando. Ahora sí, gracias. Ya pensé que venía la censura acá, que me silenciaron a mí. Sí, pero otra vez, son distintos hechos históricos que van a venir después, que si quieren, podemos seguir. Dios quiera que en corto plazo en forma presencial. Pero bueno, la idea es un poco, para ir cerrando, a seguir con estos encuentros de 40, 40 y pico de minutos. Espero que los que siguen detrás de mí, Paola, Clarita, Diego, Juli y demás, se hayan llevado una idea un poquito más amigable de lo que es charlar por Zoom. Y al resto de la gente, 1.000.000 de gracias. Y si quieren alguna otra pregunta o algún otro tema para charlar, nos ponemos en contacto y quien esté mejor capacitado, con ganas, con tiempo, con onda, lo preparamos. No solamente nosotros los profesionales, sino cualquiera de la Keila. ¿Sí? No se olviden mañana que tenemos 2 charlas mañana, otra con Leo también de pesas y otra con Paola. Están los horarios en el mail que se mandó. De todas formas, yo ahora agrego la información ahí al chat al costado, así que lo pueden ver. De mañana, martes, que tenemos una charla a las 3:30 con Leo y a las 5:30 con Paola. ¿Sí? No se olviden. Las paso la información al chat, así ustedes tienen los links y todo, ¿sí? Les paso la publicidad de mi charla, se llama Herramientas Emocionales, listas para usar día a día. En estos días particulares, los espero a todos y a quienes gusten participar. Mañana a las 17:30 es mi charla, y hay otra de Leo Martín. Muy linda la charla, y aprovecho, y muy lindo haberlos podido ver. A todos ustedes. Yo tengo poca batería. Les voy a hacer, aprovecho y les hago un comentario que tiene que ver con lo operativo. Para que nos podamos ver bien las caras, necesitamos tener una luz de frente preferentemente para que se nos vea la cara en la pantalla. Y el otro tema es que si apagan la cámara o el micrófono en su PC o su teléfono o su tablet particular, yo no les puedo habilitar el sonido, es decir, el que coordina la reunión no les puede habilitar el sonido, ¿sí? Porque no puede cambiar la situación física de la PC. Entonces, tenemos que tener habilitado tanto el sonido como la cámara. Por ejemplo, a Karina no le puedo habilitar el sonido, aunque yo le habilite el sonido a todo el mundo. En el caso de Karina, no puedo modificar el estado del sonido. No, me lo habilito yo. Si quiero hablar lo prendo y para escuchar y para que no haya interferencia lo apago. Ahora lo apago. Bueno, Oca. Otra Karina. Estoy hablando de otra Karina, de doña Karina, víctima de Marcelo. Hola. No podía modificarte. Ahora, si quieren. Y ahora sí. Antes que nada, los saludo a todos, gusto de verlos y perdón que entré tarde porque estuve en otra reunión de trabajo. Quería aportar 2 cositas que no sé si se dijeron. Una, que cuando Leo estaba hablando, él dijo que levanten la mano, se hagan saber para que no se haga lío. Abajo de todo, en la pantalla, dice participantes. ¿Sí? Ahí, si uno cliquea, sale un chat al costado y en el chat dice levantar mano. Y entonces sale una manito como esta. Esperen a ver si me sale. Ya estaba ahí. No me sale. A ver, sí, ahora está Y ahí salió
salió, Karina. Ahí Sale esa manito para que el que coordina la charla pueda ir dando entrada de a uno al que levantó la mano cuando el que está hablando lo decide. Y la otra cosa que les quería comentar es que yo me pongo en mudo el micrófono y conviene que todos tengan en mudo el micrófono. Y cuando el coordinador da entrada a la charla, el coordinador le saca el mudo y habla, porque si no se escucha si ladra el perro, si suena un teléfono o cualquier otra que esté hablando en la casa de uno. En cambio, si estamos todos mudos y habla solo el coordinador, se saca el mudo para cuando uno responde al coordinador. Eso nada más. Esto es el producto de estas 2 semanas de cuarentena, les cuento, que me he hecho bastante ducha en el tema para los alumnos, porque se me vienen los jóvenes, así que tengo que estar canchera. Pues les mando un besito. Bueno, besos a todos, a la distancia, un gusto verlos, ver que siguen tan jóvenes como siempre. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Muy interesante. Me encantó la propuesta y me entretuvieron y aprendí un montón. Así que les agradezco muchísimo y los seguiré acompañando a la distancia en esta iniciativa de la Keilah. Besitos a la distancia para todos. Besos. Voy cerrando la reunión. La reunión fue grabada, así que si alguno quiere una copia, le mando si puedo el archivo por email. Saludos para todos. Saludos a todos. Gracias.